Hola, este ejemplo que estamos viendo aquí es el que vamos a realizar en este vídeo. Es un ejemplo en el que vamos a utilizar una librería para hacer gráficas y vamos a almacenar los datos en Firebase utilizando JavaScript. Fíjense que en este ejemplo hay 4 candidatos y cuando el usuario pica en alguno de ellos, pues la gráfica se mueve, eh, digamos que funciona perfectamente lo que es la reactividad, ¿no? Es una base de datos en tiempo real. Fíjense que conforme vamos cambiando los datos, se van cambiando los datos en Firebase de tal manera que todos los clientes conectados pueden actualizar sus datos. Vale, bueno, pues sin más dilación, vamos a comenzar. Para ello vamos a utilizar Atom. Primero vamos a crear aquí un nuevo proyecto y vamos a crearlo aquí. Lo voy a llamar bar chart. Vaya, no lo puedo llamar bar chart, lo llamo eh, bar chart Firebase con D3. Este seguro que no está. Vale, y además define mucho mejor nuestro proyecto. Vale, pues en nuestro nuevo proyecto, vamos a ver si se carga. Hello. Ahí está. Nuestro nuevo proyecto tiene que comenzar como todo proyecto de JavaScript. Tenemos un fichero principal, index.html, tenemos una carpeta para los estilos, tenemos una carpeta para JavaScript. Aquí me he equivocado. Tenemos una carpeta para las imágenes. Ahí está. Y comenzamos con nuestro fichero index.html. Como siempre, vamos a llamarlo con título presidentes, por ejemplo, o candidatos. Ahí está. Como vamos a utilizar Bootstrap, pues es necesario, como es habitual, buscar la librería de Bootstrap. Entonces, Bootstrap CDN, buscamos y aquí tenemos nuestra librería para Bootstrap. Ahí estamos. Vale. Como también estamos utilizando Firebase, pues nos vamos a Firebase. A ver dónde está. Aquí. Uy, perdón. Firebase. Y en Firebase sabemos que aquí en Overview, aquí podemos copiar la librería de Firebase necesaria para poder utilizar nuestro proyecto. Bueno, pues lo ponemos aquí. Ahí está. Muy importante dejar todo colocadito. Ahí está. Y ya tenemos Firebase. ¿Qué más necesitamos? Bueno, pues resulta que vamos a utilizar un proyecto que ya existe, un ejemplito de D3. Entonces, para el D3 estaría muy bien si buscamos nosotros en internet librerías para hacer gráficas, charts, que es gráficas en inglés, charts con JavaScript, library. Vamos a ver qué nos sale.
Pues aquí, si pulsamos por ejemplo las 15 mejores librerías para hacer gráficas en JavaScript. Bueno, tenemos un montón de librerías, pero digamos que la primera de todas es esta, d3.js. Entonces vamos a utilizar esta d3.js. Entonces en esta librería está muy chulo esto porque puedes elegir el tipo de gráfica que tú quieres ver un ejemplo, ¿vale? Entonces tiene mogollón. Yo voy a ir por aquí porque aquí hay incluso más ejemplos y hay mogollón de posibilidades para hacer gráficas. Fíjense que esta librería es de Open Software, con lo cual me gusta todavía mucho más. Bueno, ya yo estuve buscando y hay una sección que son las gráficas básicas, ¿vale? Las más facilitas. Entonces, para empezar, yo creo que es ideal. Entonces, esta, por ejemplo, bar chart, es la que vamos a utilizar. Bueno, aquí te viene un ejemplo, es este ejemplo, y lo voy a copiar íntegramente. Bueno, pues si me voy aquí, control S, y me voy a crear aquí un nuevo fichero, ejemplo copiado .html. Bueno, pues este ejemplo de aquí, en el que viene todo un poquito mezclado, los estilos, el script, todo mezcladito. Bueno, pues vamos a probarlo. Bueno, antes de probarlo hay que tener en cuenta que, fíjense, no funciona porque me falta copiar todavía un fichero con los datos. Entonces nos vamos a copiar estos datos de aquí. Los copiamos y el fichero se llama data.tsv. Así que vamos a crear un nuevo fichero que lo vamos a llamar data.tsv y aquí vas a meter los datos. Vale, pues se llama ejemplo copiado.html. Si yo me voy al directorio donde estoy desarrollando todo esto y pico en ejemplo copiado.html, ¿qué es lo que me sale? Aquí me sale la super gráfica. Bien, pero claro, a nosotros, fíjense que esta gráfica es realmente la misma gráfica que hemos utilizado aquí. Lo único es que la parte donde están las letras son los nombres de los candidatos y la parte izquierda son los porcentajes, ¿vale? Entonces la vamos a adaptar para nuestro ejemplo. Y claro, aquí los datos están en data.tsv. Son datos que están en forma de fichero CSV, en el que realmente, en vez de estar separado por puntos y comas, está separado por, ¿cómo se llama? Por, no lo digo hoy, por tabulaciones. Bien, pues lo que vamos a hacer es transformar estos datos en un JSON. ¿Cómo se transforman estos datos en un JSON? Pues existen unas paginitas por internet que me permiten hacer este trabajo. Si pongo aquí from CSV to JSON, el primero de todos, está genial porque me permite pasar un fichero que está en CSV, me lo permite pasar a JSON. Fíjense, aquí selecciono el fichero. ¿Dónde estamos? En C, D3, aquí. Este fichero, ¿vale? Le doy aquí y ¡boom! Ya lo tengo transformado en JSON. Bueno,
Vamos a copiarlo. Copio ese fichero transformado. Fíjense que es la misma información. ¿Vale? Bueno, pues lo copio y aquí me voy a el ejemplo que estaba utilizando. Voy a crearme aquí una variable y le voy a llamar fíjense que en realidad, venga, sí, vamos a copiarlo aquí y me voy a utilizar una variable datos es igual a todos estos datos, punto y coma, ¿no? En la variable datos, fíjense que en la variable datos he metido todos estos datos que en un principio estaban en un fichero aparte, ¿vale? Entonces, lo que he creado es un JSON, ¿vale? Una variable que contiene ese JSON. Bueno, pues ¿dónde realmente lee los datos del fichero CSV separado por tabulaciones? Pues lo lee aquí. Entonces yo lo que voy a hacer es que esto lo voy a comentar y voy a decir que los datos, claro, los datos en realidad es data. Me he puesto a analizar el programa y los datos están en data. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a crear una variable data que es igual a datos. Bien, y lo siguiente es que digamos que las letras, o sea, fíjense que está letras y frecuencia. O sea, letras y frecuencias. Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a ir recorriendo digamos in data, voy a ir recorriendo de mi JSON, voy a ir recorriendo todos los registros y lo voy a llamar dato a cada registro. Entonces, en realidad, aquí esto es un registro, entonces lo lee para cada uno. Entonces yo lo que voy a hacer aquí es voy a decir var de es igual a cada uno de los registros. Entonces cada registro va a ser esto de aquí. Y ya está, en D voy a tener esos datos. Entonces, como este for va a ser recorrido cada vez que se haga todo esto, en teoría, si lo he hecho todo bien, aquí terminaría. Esto es el bucle que había anteriormente aquí, ¿vale? O sea que no lo necesito. Vale, pues en teoría debería seguir funcionando igual. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si es verdad. ¿Dónde está todo esto? ¿Dónde lo estaba probando? Aquí. Voy a recargar la página. Y sigue funcionando perfectamente. Con lo cual, ¿vale? Ejemplo copiado. Con lo cual puedo seguir trabajando. Y claro, ahora, lo único que tendría que hacer yo sería coger esto que lo he metido aquí. Lo ideal sería que no estuvieran los datos metidos en un JSON aquí directamente en el programa, sino que lo cogiera yo de Firebase, ¿vale? Entonces, para eso he hecho yo lo siguiente. He creado en Firebase, en mi proyectito, aquí en Database, aquí he metido un nodo llamado presidentes y dentro están los 4 presidentes, ¿vale? Entonces aquí he metido el nombre y el número de datos para cada uno. Es lo mismo que letra y frecuencia, ¿vale? Entonces, sin necesidad de entender demasiado cómo funciona el programita este, o sea, sin entender demasiado bien cómo funciona D3, yo lo que voy a hacer es que voy a transformar todo este código en una función y voy a llamar a la función
dibujar, ¿vale? Y le voy a llamar data. Entonces voy a dibujar unos datos porque lo que a mí me interesa es dibujar datos en realidad. Dibujar datos. Esos son los datos que se pasan, ¿vale? Yo lo voy a leer de Firebase y luego voy a crear una función que con esos datos va a trabajar. Entonces, por eso lo estoy haciendo de forma general. Bien, ¿y luego qué voy a hacer? Pues voy a meter todo este código. Todo este código lo voy a meter dentro de una función para poderla utilizar cuando me dé a mí la real gana. ¿Vale? Bien, entonces aquí tengo la función dibujar que lo que obtiene, o sea, que lo que utiliza son unos datos. Vale, y todo esto ya no lo necesito. Ahí está. Y... oh, ahí está. Y bueno, lo que cambiaría también es que aquí son letras y frecuencia. Porque eso es lo que había, letras y frecuencia. Pues bien, pues yo no quiero letras y frecuencias, sino vamos a suponer, o sea, las letras fíjense que van a estar en las X. En el dibujo, ya hecho, aparece aquí en las X tenemos las letras y en las Y tenemos los porcentajes. Entonces, aquí por eso tenemos las letras y los porcentajes. Entonces, en vez de tener aquí letra, voy a cambiarlo por valor X y lo voy a reemplazar en los sitios donde están. Y en vez de frecuencia, voy a reemplazarlo por valor Y. Vale, todo esto es para hacer la función un poquito más general. Vale, entonces ya tengo valor X y valor Y. Y ya tengo la función de dibujar los datos. Y bueno, en principio esto debería funcionar bien. Voy a seleccionar todo y lo voy a ordenar para que quede bien. Autoindent, para que quede bien colocadito todo. Bueno, pues en principio esto debería funcionar así. Entonces voy a coger la función que he creado y la voy a meter en un fichero JS y lo voy a llamar dibujar o chart, bar chart, tiene más sentido, barchart.js, con lo cual aquí ya tengo mi función. Es una función que me dibuja los datos, entonces ya la tengo para siempre aquí, pasándole unos datos de valores X y valores Y. Ya esto debería dibujarme una gráfica. Bien. Siguiente. Lo siguiente sería en el ejemplo copiado, pues aquí tengo los valores que en realidad los voy a sacar de Firebase, ¿vale? Sería datos. Y bueno, aquí hay unos estilos. Los estilos deberían estar en un fichero aparte de estilos. Me voy a crear aquí un nuevo fichero y lo voy a llamar styles.css y los voy a poner aquí, ¿vale? Y bueno, después debería tener aquí unas imágenes que son las imágenes de los presidentes. Como yo hice voy a aprovechar que tengo hecho el proyecto de antes y me voy a copiar aquí las imágenes, nuestros 4 candidatos, y lo voy a meter aquí. Ya tengo mis 4 imágenes: Albert, Pablo, Pedro, Rajoy. Bien, ¿qué más necesito? Pues, ¿qué más había por aquí? Ah, claro, por supuesto, el script correspondiente a la librería de D3. Eso va
aquí en mi página principal. La metemos por aquí. Vale, esa es la librería. Y me parece que no he metido todavía los estilos. Vamos a meter los estilos. Que los estilos están en CSS styles.css, ¿vale? Aquí. Bien. ¿Y qué más necesito? Bueno, claro, necesito la librería varchar.js que la acabo de crear. Entonces, script y aquí src y aquí vamos a poner js y se llama varchart.js. Perfecto. Esto vamos a ponerlo bonito. Ahí. Bien. Bueno, ¿y qué más? Pues ahora me falta hacer el código para que se vea tal y como queríamos, es decir, una gráfica, la gráfica por aquí y los presidentes por aquí. ¿Cómo hago eso? Bueno, eso es muy fácil. Eso ya sabemos que con Bootstrap, un container, como siempre. Dentro del container tengo una fila y en la fila, a ver, en la fila va a estar todo esto, ¿no? Entonces, digamos que por aquí voy a tener una serie de columnas, vamos a suponer que son... ¿cuántas columnas? Pues pon tú... la mitad, 6 columnas, y aquí va a haber la gráfica, ¿vale? O sea, en las primeras 6 columnas voy a poner la gráfica. Entonces, ¿la gráfica qué es en realidad? Pues la gráfica, si nos vamos aquí al ejemplo copiado, la gráfica en realidad es un elemento HTML que se llama SVG. Ese elemento HTML que se llama SVG es el elemento que me permite crear una imagen vectorial, ¿vale? Entonces, aquí dentro del elemento SVG vamos a ir colocando pues todos estos elementos que son básicamente pues líneas, son estos rectángulos, ¿vale? Y estos textos, pues todo eso lo puedo meter, lo voy a ir metiendo aquí, y la librería D3 lo que hace es realmente meterlo ahí dentro. Entonces, vamos a suponer que yo aquí meto, por ejemplo, 400 por 300. Eso es lo que va a ocupar mi gráfica. Bien. Luego, ¿qué más voy a tener? Pues voy a tener en la misma fila, perdón, voy a tener a los 4 presidentes. Entonces, los 4 presidentes están dispuestos a su vez en 2 filas y ocupan la mitad. Entonces, aquí voy a poner que hay una fila, o sea, perdón, aquí sería col sm6 y dentro voy a poner aquí a los presidentes, una fila que tendría o col otra vez la mitad, y dentro de aquí voy a poner una imagen que le voy a poner, como estamos utilizando Bootstrap, sería una imagen con las esquinas redondeadas y bueno, una imagen con las esquinas redondeadas, y la imagen está en img. La primera imagen es la de albert.jpg, ¿vale? Está dentro de img. Bueno, pues aquí tengo al Albert. Bueno, aquí me cabe otra imagen. Vamos a meter la otra imagen aquí. Bueno, o podría dejarlo así. Nah, vamos a ponerla aquí. Vamos a meterla entera y no vamos a dejar de rollos. 12. Y pongo la otra imagen. La siguiente imagen sería la de Pablo, por ejemplo. Y esto se repite en otra fila.
Vamos a ver. Otra fila. Y aquí voy a poner a Pedro. Y aquí voy a poner a Rajoy. Bueno, pues se me apetece ir viendo a ver cómo está saliendo esto. Entonces voy a ir aquí y a ver dónde lo tengo. Aquí voy a poner mi proyecto. Aquí sería index.html. Vamos a ver cómo va saliendo esto. Aquí está. La gráfica todavía no sale porque no he hecho nada. Esto me salió un poco grande. Bueno, da igual. Se queda así. Y bueno, me interesa que cuando pase el ratón por encima, cambie al puntero. Entonces eso lo puedo poner para todas las imágenes. El cursor que cambie a pointer. Es no en todas las... Cuando pase por encima de las imágenes, que se ponga el cursor a pointer. A ver si es verdad. Eso es, muy bien. Perfecto. ¿Y qué más necesito? Pues ahora ya me puedo dedicar enteramente a colocar aquí. Esto de aquí debería tener la información de la gráfica. Entonces, la información de la gráfica, fíjense que está en Firebase. A ver. Está aquí colocada, la he colocado previamente. Vale, bueno, voy a colocar un nuevo para que ustedes vean cómo se hace. Imagínense que hubiera otro más, otro candidato más. Por ejemplo, ahora que está de moda, Errejón va y funda un nuevo partido. Y le doy al más y aquí pongo nombre. Ay, no sé cómo se llama Errejón. Errejón algo. Y le añado aquí num votos. Uy. Num votos y le pongo aquí 45. Vale. Y entonces así es como se añaden nuevos elementos, nuevos nodos en Firebase. Bueno, voy a eliminar Rhome porque no voy a trabajar con Rhome. Vale. Y aquí están los 4 candidatos. Muy bien. Bueno, fíjense que aquí cada candidato le he puesto el nombre aquí. Entonces es un dato que me gustaría trabajar con él cuando yo voy a acceder a la información. Entonces, para saber que esta imagen se corresponde con la de Albert, voy a poner data, nombre, candidato y voy a poner aquí que este es Albert. Bien, pues voy a hacerlo con todos los demás. Fíjense que esta manera es una manera muy interesante de colocar datos en el propio documento HTML. En este caso, los datos van a ser, digamos, el índice, el nombre del nodo que va a contener la información del candidato en sí, ¿vale? Entonces, con esto puedo conseguir luego en Firebase la referencia al candidato correspondiente. Bien. Bueno, ¿qué más? Pues fíjense que aquí tengo el varchar.js. Eso únicamente tiene la función de dibujar los datos, ¿vale? Que hemos copiado prácticamente íntegramente de la página de D3, de un ejemplo hecho por esta gente de D3. Entonces, yo lo que quiero en realidad es otro script, que es el script que voy a llamar cuando se inicia. Entonces lo voy a llamar inicializar .js. Está, por supuesto, dentro del directorio JS. Ahí. Vamos a colocar esto bonito. Así. Entonces, este JS voy a crearlo
inicializar, uy, inicializar JS. Muy bien. Pues en inicializar JS yo quiero que digamos que esto es una manía que yo tengo de colocar todos los scripts aquí. Hoy en día se colocan al final del body, ¿vale? Pero para tenerlo ordenadito yo prefiero ponerlo en el head, ¿vale? Pero no es lo más eficiente quizás. Bueno, en cualquier caso, para que esto se ejecute una vez que ya esté cargado todo el documento, entonces en inicializar.js voy a poner un window.onload igual a inicializar, la función inicializar. Entonces, con la función inicializar, yo lo que voy a hacer, digamos que voy a mostrar la gráfica, ¿vale? Con los datos que hay en Firebase. Entonces, para eso, pues necesito, podría poner mostrar gráfica con datos de Firebase. Bueno, pues eso es una función. Eso es una función. Y en esa función básicamente lo que voy a hacer es acceder a los datos de Firebase para mostrar la gráfica. Entonces, para acceder a los datos de Firebase, pues básicamente tengo que conseguir una referencia. ¿Una referencia a qué? Pues una referencia a presidentes, porque dentro de presidentes están todos los presidentes. Bueno, pues voy a llamarlo aquí ref presidentes, es una variable, y va a ser una referencia a mi cuenta de Firebase, a database, y dentro es una referencia a un hijo de la raíz que se llama presidentes. ¿Vale? A ver. Presidentes está dentro de la raíz de mi base de datos, ¿vale? De Firebase. Entonces, con esto he conseguido una referencia a presidentes. Perfecto. ¿Qué es lo siguiente? Pues yo quiero que cada vez que que se produzca un cambio en el valor de los datos de este nodo, pues yo quiero que me muestre, o sea, que haga algo, ¿vale? Y ese algo lo voy a hacer dentro de esta función, ¿vale? Una función anónima, y cuando haya un cambio en los valores de esta referencia, es decir, cuando hay un cambio dentro de todo lo que hay dentro de presidentes, ¿vale? Cuando hay un cambio ahí dentro, pues, ¿qué es lo que quiero hacer? Pues mostrar la gráfica. Entonces, para mostrar la gráfica, al final yo lo que tengo que hacer es dibujar los datos, ¿vale? Recuerden que eso es lo que está dentro de barchart.js, dibujar los datos. ¿Y qué datos son esos? Pues son los datos que me salen de Firebase. Pero claro, yo los datos los necesito de una manera determinada. Recordemos que, vamos a ponerlo aquí, en realidad los datos tienen que venir de la siguiente manera. Vamos a crear esto aquí que queda más chulo. Así. Y los datos deben venir como en el ejemplo siguiente. Vale, recuerden que era var datos igual a, esto salía, recuerden, esto salía de aquí, o sea, tenía valor x, un valor x. Bueno, vamos a copiarlo en vez de estarlo copiando, en vez de estarlo escribiendo de nuevo. A ver dónde iba esto, en varchar.js.
los valores venían en este formato. Aquí termina el JSON. Fíjense que los corchetes indican que es un array y dentro del array hay tantos elementos separados por comas, donde siempre es valor X y un valor. En nuestro caso sería el nombre de un presidente, por ejemplo Albert Rivera, y luego el porcentaje de votos que tiene Albert Rivera, y luego podría venir Pablo Iglesias y el porcentaje de Pablo Iglesias, ¿vale? O sea, quien dice esto dice cualquier cosa. Aquí vendría en vez... O sea, esto es porque nosotros lo estamos haciendo de esta manera, ¿vale? Pero digamos que aquí puede ser válido para cualquier cosa. En vez de presidentes y los porcentajes, podrían ser para delegados de curso y los porcentajes, o yo qué sé, para artículos, o sea, para, yo qué sé, vídeos de YouTube y el porcentaje de los mejores votados, o cualquier cosa que se nos ocurra, ¿vale? Entonces, ya tenemos esto aquí, lo vamos a comentar porque esto es un ejemplo. Ahí está. Entonces aquí queda bien documentadito por si acaso que se nos olvide más adelante cuando queramos utilizar esta función de dibujar. Vale, entonces esto es lo que le tenemos que meter a esta función. Pues, ¿cómo se lo metemos? Pues, en realidad, lo que yo leo de Firebase es este snapshot. Bien, pues yo como leo ese snapshot, puedo crearme aquí una variable varDatos es igual a snapshot.val. Estos son los datos que yo me he bajado de Firebase. Y con esos datos yo quiero en un for var key in datos, aquí tengo, ¿qué será la clave? Pues la clave es aquí Albert y Pablo y Pedro y Rajoy. Esas son las claves. Entonces yo voy a decir que en realidad yo que quiero, bueno, quiero enviar datos a enviar. Entonces me voy a crear aquí una variable datos a mostrar, mejor, queda más chachi. ¿Y esto qué es en realidad? Es un array, ¿vale? Los arrays en JavaScript se declaran de esta manera, datos a mostrar. Bien, pues yo ¿qué es lo que quiero? Pues quiero que con los datos que me estoy descargando de datos de Firebase, lo voy a llamar para que quede más clarito, datos de Firebase, aquí. Entonces, ¿qué es lo que quiero yo? Pues yo quiero que los datos a mostrar .push me vaya metiendo nuevos datos. ¿Y qué datos voy a meter? Pues voy a meter un nuevo objeto. Cada vez que leo aquí a Albert, esto es lo que yo quiero meter, lo que quiero enviarle para que se dibuje, pero no lo quiero con nombre y numvotos, lo quiero con valor X y valor Y. Entonces aquí pongo valor X, dos puntos. ¿Y qué va a ser el valor X? Pues el valor X va a ser datos de Firebase key punto nombre. Eso es el valor de la X. ¿Y el valor de la Y cuál va a ser? Pues el valor de la Y es el porcentaje de votos. Aquí en realidad yo guardo el número de votos, pero lo que tengo que enviar es el porcentaje de votos. Entonces el porcentaje de votos en realidad podemos crear aquí una variable que sea porcentaje de votos. Y el porcentaje de votos va a ser los datos de Firebase, de la clave, punto, ¿cómo se llama? Numvotos. Esos son los votos, ¿no? Numvotos, ¿vale? Numvotos, pero yo quiero un porcentaje. O sea, tendría que dividirlo por el número total de votos, ¿vale?
Entonces, ¿cuál es el número total de votos? Pues oh, una manera sería recorrer, hacer esto mismo. Vamos a copiarlo para no tenerlo que escribir otra vez. Podría tener aquí que barra total es igual a 0 y aquí podría ser total más igual a datos de Firebase, key punto numVotos. Con esto estoy sumando el número de votos total. O sea, en total al final voy a tener el número de votos totales de todos los candidatos. Entonces, de cada candidato, al dividirlo por el total, voy a tener el porcentaje. Y eso es lo que le quiero enviar aquí. Ahí está. Perfecto. Con lo cual, datos a mostrar va a tener este objeto para cada candidato y al hacer push en datos a mostrar vas a tener todos esos datos y en dibujar datos a mostrar pues va a aparecer esa información. Vamos a ver si es verdad. Bueno, con esto ya en teoría ya podría mostrar la gráfica. No me lo creo mucho. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si aquí lo tenía. Este es el que estoy haciendo yo. Si le doy aquí, no se ha mostrado la información. Vamos a ver si nos dice en qué nos hemos equivocado. Ah, que sí. Míralo. Sí, señor. Aquí se ha mostrado, tardó un ratito. Pero mi ordenador no está demasiado bien últimamente, no sé qué le pasa. Bueno, el caso es que se mostró aquí la información, ¿vale? Para demostrar que eso es verdad. Perdón. Vamos a ver en el Firebase aquí voy a, en vez de que aparezca aquí Pablo Iglesias, voy a poner aquí Pablo Iglesias. Ahí está. Pero es como que se ha sobrescrito encima. Vale. Entonces, a ver. Y si pongo aquí que en vez de 64 son, yo que sé, 14. Vale, pues lo que vamos a hacer es que vamos a borrar, antes de mostrarlo, vamos a borrarlo, la gráfica, ¿vale? Para que no nos sobrescriba aquí y nos salga este efecto chungo. Entonces, para ello, vamos aquí y la gráfica en sí está en index.html y la gráfica en sí no es más que esto de aquí. Y lo que queremos es borrar su interior, ¿vale? Entonces vamos a llamarla gráfica. Vamos a llamarla gráfica. Y entonces cada vez que vamos a dibujar, antes de dibujar la gráfica, vamos a borrar lo que es la gráfica en sí. Entonces document get element by id gráfica y vamos a poner que .inner html es igual a nada. Vamos a ver si es verdad. Perdón. ¿Dónde estaba? Aquí. Entonces si yo recargo, ahí está, Pablo Iglesias. Y si yo pongo aquí, lo pongo bien, Pablo Iglesias con una sola S, ahora me lo hace perfecto. Y si yo al Pablo le pongo aquí 141 votos, ahí está, funciona perfectamente. Bien, pues ya tenemos lo que es mostrar gráfica con datos de Firebase. Ahora solo nos faltaría
para hacer el ejemplo de partida, el que cuando yo pique en cualquiera de ellas se modifique la gráfica con los nuevos votos, ¿vale? Entonces, lo que quiero es que cuando yo pique en uno de ellos, aumente la cantidad de votos del candidato correspondiente. Bueno, pues vamos a ello. Si nos vamos aquí y nos ponemos a... vamos a capturar aquí... a ver, ¿dónde lo teníamos en el index.html? Lo teníamos aquí en las imágenes estas de aquí, ¿vale? Pues yo lo que podría hacer es que a estas imágenes podría llamarlas candidato, que sean de la clase candidato, de tal manera que al ser de la clase candidato también, pues yo aquí al inicializar yo podría decir imágenes de candidatos es igual a document.getElements by class name candidato. O sea, ¿qué me devuelve eso? Me devuelve un array con todos los elementos cuya clase, sea candidato, es decir, las imágenes, ¿vale? Sobre las que yo voy a picar. Bien, pues y ahora lo que yo quisiera es capturar el evento correspondiente de clic sobre esos elementos. Entonces yo podría hacer aquí un for var i igual a 0 hasta i menor que imágenes de candidatos punto length punto y coma y más. Bueno, y con esto tenemos con esto vamos a recorrer todas las imágenes de candidatos que he conseguido recuperar de mi index.html para aquellos y serán aquellos elementos que sean de la clase candidato, ¿vale? Por eso es getElements by class name. Bueno, una vez que los tenga, voy a irlos recorriendo para añadirles un evento cuando el usuario haga clic sobre alguno de ellos para aumentar el número de votos. Vamos a utilizar el bubbling. Bien. Vale. Es decir, cada vez que el usuario haga clic sobre una de las imágenes cuya clase sea candidato, o sea, las imágenes de los candidatos, se va a ejecutar aumentar num votos. Pues me creo aquí una función aumentar num votos con el evento que produjo que llamemos a esta función. ¿Y qué va a pasar cuando hagamos clic ahí? Pues que queremos aumentar el número de votos. El número de votos, fíjense que lo tenemos aquí. El número de votos del candidato correspondiente. ¿De cuál candidato? Del candidato sobre el que hayamos hecho clic. Entonces, como aquí el nodo de cada candidato lo hemos puesto en el index con esta variable, ¿vale? Albert, Pablo, Pedro y Rajoy. Albert, Pablo, Pedro y Rajoy. Pues entonces lo único que tenemos que hacer es recuperar el valor de esta variable. Entonces, de ese atributo, perdón, del elemento correspondiente. Entonces, para recuperarlo, vamos a llamar aquí var candidato cliqueado o seleccionado. Candidato seleccionado es igual candidato seleccionado es igual a this.getAttribute. ¿Qué atributo? Pues el atributo data-nombre
candidato se llamaba. Nombre candidato. A ver. Data nombre candidato. Vale. Bueno, pues entonces ya tenemos al candidato. Vamos a llamarlo igual. Nombre candidato. Nombre candidato. Ya tenemos el nombre del candidato. Y ahora lo único que tenemos que hacer es aumentar el número de votos de ese nombre de candidato. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues teníamos por ahí una referencia a los presidentes. Vamos a crear aquí una variable global que se llame, para no tenerlo que hacer de nuevo, referencia a presidentes. Bien, pues ¿qué hago yo aquí? Pues digo referencia a presidentes, punto. Eso, la referencia a presidentes, recordemos que es al nodo oeste. Entonces, Albert será un hijo, Pablo también es un hijo, Pedro es un hijo, Rajoy, todos ellos son hijos de presidentes. ¿Vale? Entonces, ref presidentes, child, ¿quién? Pues el nombre candidato. Cuando vamos a leerlo una vez, once, el valor, y me va a devolver una función con el snapshot, de tal manera que aquí voy a tener, para ese candidato me va a devolver el candidato, es decir, de Pablo me va a devolver lo que hay dentro, el nombre y num votos, ¿vale? Si es que he hecho clic sobre Pablo, ¿vale? Lo que hay adentro. Entonces, snapshot tendrá ese valor. Entonces yo voy a poner aquí otra variable que sería var candidato seleccionado, bueno, candidato, que creo que no se usa, es igual a snapshot.val. Y ahora lo que yo querría es que con ese candidato, yo lo que tengo que hacer es actualizar el número de votos, es decir, al número de votos que tiene añadirle 1. Entonces, para eso, en realidad, bueno, podría crearme aquí una variable para no usarla tantas veces. Vamos a llamarla var referencia candidato es igual a todo eso. Vale, me gusta mucho más. Y aquí ponemos referencia candidato. Y lo que queremos es decir de ese candidato, o sea, lo que queremos es en el candidato hacerle un update, ¿vale? De tal manera que vamos a añadir que, pues, el nombre del candidato, o sea, vamos a actualizar esto. Si se ha elegido Pablo, pues tendremos que actualizar esto. El nombre no cambia, con lo cual va a seguir siendo nombre, dos puntos, candidato, punto nombre. Y el otro, ¿cuál era? Num votos va a ser que el número de votos actualizado. El número de votos actualizado. ¿Y cuál es el número de votos actualizado? Pues vamos a crearnos aquí una variable. Num votos actualizado va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a candidato punto num votos más 1. Ese es el rollo. Ay, ¿funcionará esto? Yo pienso que sí. Vamos a probarlo. Lo guardamos y con esto tenemos actualizado el número. Sí, le hemos añadido 1. Vamos a ver si funciona. Para eso, a ver, que no tengo abierto aquí index
Vamos a ver. Aquí tenemos los candidatos. Debería aparecerme aquí la gráfica. Está tardando más de la cuenta. No sé por qué. Antes tardó mucho. Quizás habría que colocar todo al final. Antes tardó también una barbaridad. Pues ahora está tardando más de la cuenta. Vamos a ver si tenemos algún error por aquí. Pues sí. Que necesitamos jQuery por un lado y aquí tenemos un fallo en el Add Event Listener. Vamos a ver. Bueno, esto es porque... Vale. Bueno, primero, la librería de jQuery la podemos... creo que tengo otro ejemplo por aquí, no hace falta... Bueno, podemos copiar... Siempre la copio de W3 Schools, Bootstrap... Aquí tenemos la librería de jQuery que nos está cantando como error. Esta la colocamos en index.html, la colocamos aquí. Eso era un error. Y el otro error es que aquí hemos querido capturar un evento, un listener de eventos para imágenes de candidatos, cuando en realidad tenemos que hacerlo para cada uno, para cada una de los candidatos. O sea, para un candidato es el i, ¿vale? Bien, entonces en teoría ahora sí debería funcionarme. Vamos a ver. Ahí está, muy bien. Ahí está. Perfecto. Y si yo pico aquí sobre el amigo Rajoy, ahí está, muy bien, sí señor. Y si picamos sobre Albert Rivera o sobre Pablo, perfecto, y sobre Pedro, perfecto. Con esto hemos conseguido ya hacer nuestro ejercicio, el ejercicio que nos habíamos planteado, utilizando Firebase para guardar los datos y utilizando D3 para la gráfica. ¿Vale? Eso es todo.